la serie que voy a predicar esta semana es del libro de Daniel, porque me preguntaron si podía dar lecciones sobre cómo interactuamos con el mundo, ¿verdad? So the lesson series that we're going to be going through this week is on the book of Daniel, and because I was asked to preach about how we interact with the world. Y de hecho es el primer sermón, tiene que ver con Daniel capítulo 1, entonces todos vamos a Daniel capítulo 1, y cómo nos relacionamos con nuestra cultura. So the very first lessons from Daniel chapter 1, how do we interact with our culture? Voy a empezar hablando de Daniel. Él fue capturado, llevado a una tierra lejana cuando era niño y entrenado en los caminos de una cultura extranjera, sino se mantenía puro de la idolatría. He was captured, he was taken to a foreign land when he was a child. He was trained in the ways of a foreign culture, but he maintained himself pure from idols. Estaba cerca de Yahvé, su Dios, aunque él casi le costó la vida. Envejeció y se ganó el respeto de reyes. Sus visiones también en la segunda mitad del libro irrumpieron en los reinos celestiales y habló de glorias majestuosas, de bestias escalofriantes y proclamó lo que estaba por venir. Su nombre es Daniel, un hombre muy amado por Dios. So he was one who was close to his God. He, though it almost cost him his life to maintain that relationship with God in exile, he grew old but gained the respect of kings. His visions broke into the heavenly realms, and he saw glories and beasts that were really scary. He proclaimed what was to come as well. His name's Daniel, and he was one very beloved by God. Y de hecho, como 3 veces en el libro dice eso, que fue muy amado por Dios. Actually, 3 times in the book we read that he was very beloved by God. Vamos a empezar con un bosquejo rapidito del libro. Los primeros 6 capítulos siguen una cronología y son sueños y visiones de reyes como Nabucodonosor y otros reyes. Daniel escribe esos capítulos en tercera persona, hablando de sí mismo pero en tercera persona. Entonces, so the first 6 chapters are chronological. They are in time order. They are dreams and visions that kings have, and that Daniel writes that in third person, talking about himself, but in third person. Y luego los capítulos 7 a 12 del libro de Daniel son cronológicos también, pero pasan antes de capítulo 6 y son sueños y visiones, pero de Daniel. Y describe todo esto en primera persona, es decir, hablando de sí mismo como yo. So the chapters 7 to 12 are also chronological, but they happen before chapter 6. And there are visions and dreams that Daniel himself has, and he's writing in first person, talking about himself as I. And también vamos a considerar, y perdón que no sé exactamente cómo voy a demostrar los dos, pero pueden ver el bosquejo aquí también en inglés. I don't know exactly how I'm going to show both of these. I'll try to, in the middle of my description, switch to the other one or something like that. Según el contexto histórico, Daniel fue capturado y deportado a Babilonia, ¿verdad? En la primera oleada de cautividad, al final de la historia del Antiguo Testamento. So Daniel was captured and deported to Babylon in the first wave of captivity at the end of the story of the Old Testament. Daniel también llegó a Babilonia en 605 AC o antes de Cristo.
Daniel was taken to Babylon in the first wave, which was in 605 BC. Y luego Jerusalén fue destruida mucho más antes, en 586 AC. And so then Jerusalem was destroyed many years later in 586 BC, and Judá deportado todo casi 20 años después. So then Jerusalem was destroyed in 586 BC, and all of Judah was deported then about 20 years later to Babylon. Otra cosa de introducción es algo interesante, para mí es muy interesante, que el libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Y para nosotros tenemos un corazón muy cerca a bilingüismo, ¿verdad? So this is really interesting to me that the book of Daniel is actually written in two languages, and we have a heart here for bilingualism, so that's kind of cool. El primer capítulo y también 8 a 12 fue escrito en hebreo. Y me pregunto por qué. ¿Por qué fue escrito en hebreo y 2 a 7 fue escrito en arameo? Y creo que la razón es porque capítulo 1 y 8 a 12 hablan más de los judíos que hablaban hebreo, ¿verdad? Era su idioma. Y 2 a 7, esos capítulos hablan más del mundo entero. Y en aquel tiempo el reino de ellos, la mayoría hablaban arameo. Entonces tiene sentido, ¿verdad?, que fue escrito en arameo. So why would the book be written in two languages? Why would chapter 1 and 8 through 12 be written in Hebrew and the latter half, or 2 to 7, be written in Aramaic? Why would that be? And I've wondered that. And I think the reason probably is because chapter 1 and 8 through 12 was talking primarily to the Jews, giving them hope, in fact, for what was to come. And 2 to 7 was primarily addressing the rest of the world who spoke Aramaic. Entonces, porque arameo era el idioma de Babilonia que Daniel y sus amigos habrían aprendido, y arameo también era el idioma, vamos a ver, de Jesús. En los tiempos de Jesús fue diferente la división entre hebreo y arameo. Hebreo era el idioma de los judíos más educados, arameo de los judíos comunes o no educados. Entonces hay un cambio cuando llegamos al tiempo de Jesús. Aramaic was also the language of Jesus, but one interesting thing about that is by the time Jesus came, there was a shift in the way the languages were used. Hebrew would have been the more educated Jews speaking that, and Aramaic, the more common Jew. So, vamos a empezar ahora en capítulo 1. Eso es de introducción para la serie. No voy a hacer más introducción, a veces voy a referirme a la introducción, pero eso es como la introducción de la serie. That was kind of just like the introduction of the series. I just wanted to give a little context about the book of Daniel, but now we're really going to get into the book, and starting with chapter 1. Vamos a empezar con capítulo 1. So, el escenario de este capítulo es que imagine que una nación extranjera vino y tomó cautivos a todos los líderes políticos y financieros, y usted está en ese grupo, okay? So imagine this for a minute, this scene, that a nation, a strange nation comes and takes captive all of the leaders, the political leaders of our country, all the financial leaders, and you're in that group of people that gets taken. Y le ponen cepos y cadenas y le suben a un vagón, y usted comienza un viaje de 2 meses como prisionero, un viaje de mucho tiempo, ¿verdad?, a través del desierto. So they put stocks and chains on you, and they take you in a big caravan to this 2-month trip through the desert. Y le reubican en un campo de refugiados, en una nueva ciudad, una nueva cultura,
nueva comida, nuevo idioma, nueva ropa, y así es el resto de su vida. So imagine that they relocate you to a refugee camp, and then you're in a new city, and then a new culture, with new foods, new language, new clothing, and that's the rest of your life, like that. Eso es la vida de Daniel, ¿verdad? That's the way Daniel that's what Daniel experienced, that very same thing. Vamos a empezar entonces a leer los primeros 8 versículos de Daniel 1 a 8. Dice, and I'm going to read this, Daniel 1 to 8. I wasn't sure which language I should do first, but I chose Spanish, so I'm going to read it in Spanish, but you can read along in English, okay? En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes de toda rama de saber, dotados del entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y él pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces Nabucodonosor, ¿verdad? Llevó cautivos todos los jóvenes y también tomó los utensilios, dice, del templo como trofeos de su victoria. So Nebuchadnezzar takes all the young people, and then he takes also the articles from the temple as like trophies of his victory. Y aunque parece que Nabucodonosor venció al Señor, vemos en realidad lo que dice versículo 2. Even though it seems like Nebuchadnezzar beat God here, right? The reality we see there in verse 2, cuando dice el Señor entregó en sus manos los utensilios. So it says the Lord actually was the one who granted him or gave him these things. Mira también en versículo 9, dice Dios concedió. También mira versículo 17 que no hemos leído. Dios les dio conocimiento. So look how in verse 9 and in verse 17 it says God granted or God gave. In verse 17 as well. Dios es el héroe, ¿verdad? Él es el personaje principal de esta historia. God is the hero. He's the main character of the story. Y Nabucodonosor no para nada le ganó al Señor, ¿verdad? And Nebuchadnezzar in no way has beaten God. God's the one in control of it all. Y en versículos 3 y 4, estos 4 jóvenes son parte de la clase real y son reclutados para servir en este gobierno extranjero. So these 4 young people that I mentioned here in verses 3 and 4 are part of the royal class, and they are chosen to serve in this foreign government. Y el plan es que van a lavarles el cerebro de los niños, estos niños muy inteligentes de Judá. So the plan is they're going to brainwash them, these children, these intelligent young people of Judah.
Y sospecho que son lo suficientemente mayores para demostrar sus habilidades, ¿verdad? Y cuidar de sí mismos, pero lo suficientemente jóvenes para ser moldeados también. So I suspect that these are young people who are sufficiently old enough to show their abilities, right? To show that to take care of themselves, but also sufficiently young enough to be molded to what they want them to be. Y este es un programa entonces para estructurar su orientación durante 3 años. So it's a 3-year plan to really reconstruct their direction in life, their orientation. Y aunque no fuimos llevados en cautiverio a una nación lejana, sí vivimos en una cultura que no es, sí vivimos hoy en día en una cultura que no es nuestra, ¿verdad? And so although we've not been taken to a foreign country or captive, to this foreign land, we do live in a culture that is not our own. Y somos ciudadanos de otro lugar, ciudadanos del cielo, y practicamos la cultura de nuestro hogar. We're, in fact, citizens of heaven, right? And that is our culture, and we practice the culture of our home. Y en 1 de Pedro 1, ustedes saben, ¿verdad? Que dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. In 1 Peter 1, it says that we are foreigners and pilgrims here in this world. Y también la cultura de este mundo quiere lavarnos el cerebro por completo. Quiere moldearnos, ¿verdad? So also this world wants to mold us. It wants to brainwash us completely. Entonces una pregunta muy importante, ¿verdad? Es cómo lidiamos con los esfuerzos del mundo por moldearnos. How do we deal with these forces of the world to try to mold us, to try to brainwash us, right? Cuando decimos que sí, cuando decimos que no. When do we say yes to something? When do we say no? Pero vemos que aprendieron algunas cosas sobre Babilonia, ¿verdad? Sin tener que compartir el sistema de creencias. We see that they did learn things about Babylon without having to share in the system of belief of Babylon. Y en versículos 6 y 7 vemos que los nombres de los babilonios se los dieron, se basaban en dioses babilónicos, ¿verdad? Pero no se negaron, ellos tomaron los nombres babilonios. So we see that the names actually that were given, the Babylonian names, were names based on Babylonian gods. But they didn't put their foot down at that point, right? They didn't deny that. Hacemos eso con los días de la semana. Me dicen que los días de la semana vienen de dioses romanos, como lunes, martes, miércoles, etc. También hacemos igual con lugares, como San Juan, San José. Hay muchos lugares que son santos, ¿verdad? O santos católicos. So this happens a lot today, even in our world, right? The names show the culture of the world, right? Like Monday, Tuesday, Wednesday, days of the week come from Roman gods, they say. Also, things like St. Louis or other town names that come from Catholic saints or things like that. We see that all around us, right? Y el punto no es alejarnos de nada y que sea parte de la cultura del mundo. Una línea como de separación absoluta. And so the point is not just to get away from anything that's part of the world culture, right? And make this absolute line of separation, como los monjes o menonitas o Amish a veces hacen, ¿verdad? Eso no es el punto. So it's not like you have to become Amish or Mennonite or a monk, right? To be able to serve Jesus. Y eso no es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús desarrolló de hecho, una mala reputación entre los otros religiosos por comer con recaudadores de impuestos y pecadores. That's actually not what Jesus did at all, right? He actually developed a pretty bad reputation with other religious people for eating with
people of the world, right? For eating with tax collectors and sinners. Y de hecho aprender y ser parte de la cultura nos da la oportunidad de influir. No es decir, pues, y vamos a ver cuándo hacemos una línea, ¿verdad? Pero en cuanto a la decisión de aprender y ser parte de la cultura, vemos a Daniel y sus amigos que lo hicieron, ¿verdad? En alguna parte. So learning and being part of the culture, right, in some way, actually does give us an opportunity to influence. Now we'll talk about it in a minute when they put their foot down, right, when they made a line of separation. But up to this point, up to verse 7, right, hasta versículo 7, ellos no se han hecho una línea. Ellos aprenden y son parte de la cultura. So up to verse 7, they're part of the culture. They've not put their foot down on anything yet. Pero mira versículo 8, porque esto es cuando Daniel se pone firme. Obviamente no es la decisión que él hace en el momento, ¿verdad? No es una decisión espontánea. Se propuso, dice, resolvió en su corazón de antemano. So verse 8 is where Daniel says, no, this is where I'm going to put my foot down. This is where I'm going to be firm. Obviously, it was not a decision in the moment. It wasn't a spontaneous decision he made. It was something he had already purposed or resolved in his heart. Pero ¿por qué no podían comer los manjares del rey? Me pregunto, ¿es porque rompe las redes de la comida de los judíos, de la ley, ¿verdad? La comida inmunda o sucia, o es comida ofrecida a los ídolos? Y no sé, pero de una manera u otra, David ya sabe, ¿verdad? Él no se preguntaba si debería comer los manjares. Ya sabe, ¿verdad? Que no debería. So, why is it that he didn't eat the delicacies of the king? Was it because it was against the law of Moses, like to eat unclean food? Was it because they're sacrificed to idols? I'm not really sure, actually. But Daniel, I'm going to keep doing that. Daniel had no question in his mind. It wasn't like, well, should I eat them? No, he absolutely knew he was not going to do it. There was no question. Entonces quizá pensamos que este asunto es menor en comparación con los otros aspectos de su cultura o con los que no tenemos problemas, ¿verdad? Pero recuerden que el pecado de Adán y Eva en el principio fue quebrantar una ley alimentaria, ¿verdad? So maybe we would think that not eating this food was like a kind of minor issue, or not something that maybe there's greater problems, right, that are greater issues that he could have focused on. But remember, it was actually the very first sin. Adam and Eve was eating something God told them not to eat. It was a food law that they broke. So, principio, ¿qué es el principio entonces? Y ya lo tenemos aquí en español y en inglés. Nos acomodamos a la cultura hasta que nos veamos obligados a violar la voluntad de Dios, ¿verdad? So we can accommodate, in a way, to the culture, a culture we're not part of, remember, but until we're obligated to violate God's will. And that's what we see in Daniel here. Entonces, es lo que vemos en Daniel, ¿verdad? Que él se acomoda a la cultura hasta el punto, ¿verdad? Hasta ese punto cuando tiene que, o le obliga a violar la voluntad de Dios. Tenemos que seguir entonces, para Daniel, él tenía lecciones, no son lecciones, son leyes de comida. En Marcos 7, para hacerlo claro, porque a veces cuando hablo de las leyes de la comida me hacen preguntas. En Marcos 7 es muy claro que hoy en día no tenemos leyes de comida, right? Just in case, I was going to mention that in Mark 7, some people ask me, do these food laws still apply to us today? Was Daniel taking a stand that we ought to take? And I say, look in Mark 7, right? Jesus declared all foods clean, it says. So just wanted to make that clear as well. Entonces en Marcos 7 dice que Jesús declaró todas las comidas limpias, ¿verdad?
Vamos a seguir entonces al versículos 9 a 16. We're going to continue on to verses 9 through 16 and see what else we can learn about our interaction with the world y ver lo que podemos ver de nuestra interacción con el mundo. En versículo 9 dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe, que él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad. Así podrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que no den legumbres para comer y agua para beber, y que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes, y que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Y el mayordomo los escuchó de esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor, y estaban más rojizos, y todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Y que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Ok, entonces Aspenaz se compadeció de ellos, ¿verdad? Uno de los, el mayordomo, o los oficiales, perdón, del rey. Porque Dios hizo que él les mostrara misericordia, pero aún no creía que pudiera hacerlo, ¿verdad? Demasiado para él, un riesgo demasiado. Pero deja que la puerta abierta, o él deja la puerta abierta para que Daniel venga a su subordinado para pedirle un cambio de dieta. So Ashpenaz took compassion on one of the officials, took compassion on them. Why? Because God had made it so, right? He made it so that he would show compassion to him, mercy to him. And he didn't believe he could do this. It was going to be too big of a risk to try to do this. But he leaves the door open for Daniel to go to one of his subordinates and to ask for this change of diet, because they were not going to eat, right? No iban a comer. Entonces Daniel podría haberse dado por vencido en ese momento. Podría haber entrado en pánico también. Podría haberse enojado o explotado o contraatacado. Pero en cambio practica la resistencia pacífica, ¿no? Y mantiene su convicción. So what are the things that Daniel could have done in this moment, right? He could have given up. He could have panicked. He could have gotten angry or exploded or fought back. But he didn't do that. He instead practiced what is resistance, but peaceful, right? Peaceful resistance. And he maintained his conviction. Entonces la pregunta central, creo, de todo esto es cómo debemos responder a una cultura perversa, ¿verdad? Y vemos aquí un rango, como escala. En un lado tenemos luchar, ¿verdad? Luchar contra la cultura lejana o la cultura del mundo. Eso es lo que hacían los celotes, ¿no? Los celotes están judíos en medio de una cultura romana. ¿Y qué querían hacer? Luchar, ¿verdad? Matar a la gente. Violencia era su respuesta. So, on one hand, this is kind of like a range of responses to a culture, right? Things that Daniel could have done. On the one side, the extreme left would be fight, right? That's what the Zealots did. Remember Simon the Zealot? And in the middle of a Roman culture, Jews in the middle of a Roman culture, what did they do? They resorted to violence. They killed people. They killed the Romans. Al otro extremo tenemos ceder, dejar por vencido, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo que el mundo quiera. Es lo que hacían los recaudadores de impuestos. Mateo, por ejemplo, que era recaudador de impuestos. Ellos se hacían parte de la cultura, parte de los romanos en ese caso. So the other extreme would be giving in, yielding to the culture completely. That's kind of like
The recaudados de impuestos. The tax collectors, thank you. That's what the tax collectors would do, right? Like Matthew. It's like, well, we're Jews in this Roman culture, but we're just gonna like become part of Roman culture. We're just gonna work for the Romans, right? Pero Jesús, mira lo que hacía Jesús, ¿verdad? Jesús nos dio un ejemplo igual como Daniel, que él buscaba primero el bien de la cultura lejana y también practicaba la resistencia pacífica. En cuanto a esa parte acerca de buscar el bien, ¿verdad? De la cultura lejana o la cultura extranjera, mira Jeremías 29. So, I have up there Jeremiah 29:7. Go to the English now. Jeremiah 29:7. And I think that's a key, right, in seeking for the good of the culture and also peaceful resistance. Mira Jeremías 29. Este capítulo es muy famoso en el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 7. Mira, this is Jeremiah 29, verse 7. Y lo voy a leer en español. Dice, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas, que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no les he enviado, declara el Señor. So, in that time, right, they were going into captivity into Babylon, and God says here, you seek the welfare, you seek the good of the foreign culture that you're going into. Entonces, Dios le dijo que ellos busquen el bienestar, el bien de ellos, ¿verdad? En esa cultura extranjera de los babilonios que fueron llevados cautivos en esa nueva cultura. Ora por ellos, dice, right? He says, pray for them. Ora por ellos para que tengan bienestar, ¿verdad? Porque su bienestar en su bienestar tendrán bienestar, dice. And so because when you seek for their welfare, that would also be welfare for you as well. Entonces tenemos eso como modelo, ¿verdad? Ahí en Jeremías 29 y también de Jesús vemos que Él buscó el bien de los demás. Y en momentos de cuando tenía que estar firme, ¿no? Practicaba también la resistencia pacífica. So we see that those two things are key, that sought the good of the foreign culture there's a part of, as well as you see Jesus in being in very certain points different, intentionally different, peaceably different, and resisting. Entonces, el conflicto con la cultura mundana es inevitable. Si somos de verdad miembros del cielo, ¿verdad? Miembros de otra cultura, entonces no vamos a poder evitar el conflicto con el mundo. Conflict with the world culture is going to be inevitable, right? If we're truly part of another culture, of a heavenly culture, there is absolutely no way we're going to be able to live peaceably here at all times, right? Or that's to say we're never going to have choke points, right? There's always going to be some conflict. Pero el punto es que la manera en que lo manejamos puede ser un testimonio para Cristo. So the point is, right, the way that we deal with, the way that we handle those times, right, of conflict, we can be a testimony for Christ. Y creo que estar en el lugar correcto en este rango es sumamente importante para ese propósito, ¿no? So I think we can be a testimony for Christ when we deal with that conflict in the right way, and being at the right place here is a key to that. ¿Por qué queremos ser testimonio para Cristo, no blasfemar su nombre, ¿verdad? Y vamos a hablar más de eso al fin de la lección. Pero importa mucho, ¿verdad?, nuestra reacción a la cultura y las maneras que decidimos manejar el conflicto con nuestra cultura.
So, because it's super, super important, right, how we deal with the conflicts with our culture. And that will be, like I said, either a testimony to the world or blaspheming his name. Entonces, mire la fe también de Daniel. Vamos a volver a hablar de Daniel. Él se lanza sin una red de seguridad. Daniel no puede ver cómo todo va a terminar. Él no ve el resultado de su resistencia y para él es un gran riesgo, ¿no? Pero confía en Dios y eso es clave también, ¿no? Confiamos en Dios porque no podemos ver el resultado, ¿no? No somos soberanos, pero él sí. So look at the faith of Daniel too, right? Because he just throws himself into this without a security net. He can't see what's going to happen. He doesn't know how this is going to end up. He doesn't know what the result of this resistance is going to be. It's a big risk for him, but what does he do? He trusts God, right? He says, I'm gonna put my trust in God. We put our trust in God because we don't know what the result is going to be, and He is sovereign. He's the one in control of it. Entonces, fue necesaria la confianza en Dios para proponer esta prueba, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera funcionado? Si ellos no eran más fuertes y rojizos en este momento, ¿verdad? Después de la dieta nueva. So he just really trusts in God even with this test, right? What if at the end of the test they weren't stronger and and better looking than the rest? Pero vemos la fe de Daniel, ¿verdad? Que si hicieron lo que Dios les había mandado, todo iría bien. We see Daniel's faith, right? That if he did what God said, that things would go well, right? He maybe didn't know exactly how that would work out, but he knew that things would go well. Y quizás no sabe exactamente cómo va a terminar todo esto, pero sabe que si hace la voluntad de Dios, todo iría bien. Todos estos jóvenes también eran israelitas. Todos en el programa eran israelitas. No solamente Daniel y sus 3 amigos, pero solo ellos 4 decidieron no contaminarse y no tomaron una decisión de fe. Y ellos sí tomaron la decisión de fe y valentía. This to me is shocking that these were not the only 4 young people in the program, right? All of the kids in the program were Jews, were Israelites. None of them have been eating this, right? Entonces ellos no solamente tenían que ser diferentes de la cultura mundana a su alrededor, sino también tenían que ser diferentes de sus hermanos, ¿verdad? De la fe que se dieron a la cultura en vez de ponerse firme. Eso es muy difícil, ¿no? So they didn't have to just be different than the world. That seems more obvious sometimes. But they had to even be different than their own brethren, right? Their brethren in the faith. And who in this case gave in to the world. They yielded to the world. They ate the food, right, that they weren't supposed to eat. And didn't stand strong. And that's harder, right? That's harder to do. Entonces, versículo 16 dice que fue iniciado un cambio de programa para todos, ¿no? Porque el resultado, gracias a Dios, fue que todos se vieron mejor, ¿verdad? Entonces, fue iniciado un programa, un cambio por todo el programa para todos. Y no es la última vez que algo similar va a pasar en el libro de Daniel, que por la fe de unos fieles, ¿verdad? Por su fe, hay un cambio no solamente para ellos, sino para todo Babilonia, ¿verdad? O para, en este caso, todo el programa. So, based on their faith and the results God made good, therefore, there's this change for the whole program. And the result is that now all of them are going to be eating this new food. This is not the first time this happens in Daniel, where the faith of a few makes a change for the whole group, right, or the whole nation even. No sabemos lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Puede ser que nuestra fe resulte en un cambio total, ¿verdad? Para todos. So we just don't know what God's going to do, right? It may be that our faith results in a change for everybody.
Vamos a seguir entonces al versículos 17-21 para terminar la lección. Y vemos el resultado de todo esto. We're going to read verses 17 to 21 to finish out the chapter and finish out the lesson. Gracias por su paciencia. Toma tiempo para hablar en dos idiomas. Thank you for your patience. It takes more time than I realized to do it in both languages. Dice en versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues a servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y conocimiento el rey les consultó. Los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo el reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. So, Dios les dio conocimiento. Recuerda que los 3 veces ahí en versículo 2, 9 y 17 dice Dios concedió, Dios les dio. Él es el héroe, Él es el personaje principal de esta historia. Dios les dio conocimiento de toda la cultura babilónica, la cultura mundana, ¿verdad? So God gave them this understanding, this knowledge of the Babylonian culture. Remember, God is the hero. He's the main character of the story. Verse 2, verse 9, verse 17, God gave, God granted, God gave them knowledge. Y vemos su aprobación de participar en la cultura siempre cuando no nos lleva a pecar y romper la voluntad de Dios, ¿verdad? So we see this approval of participating in the foreign culture, as long as, right, it did not lead them to breaking God's law and sinning. Fueron hallados, mira, 10 veces mejores debido a su fidelidad a Dios. 10 veces mejores. Pero no creo que solo estamos hablando de 10 veces mejores que los otros del programa. O es decir, los otros judíos en ese programa, sino de todo el reino de Babilonia. So we see that they're found 10 times better than because of their faithfulness to God. And I don't think we're talking about 10 times better just of the other Jews, young Jews in the program, but in fact 10 times better than all of Babylon. Que para mí es muy asombroso, ¿verdad? Que es como cuando Dios le dio sabiduría a Salomón. Dios no hace algo un poco, ¿verdad? Siempre va más allá, ¿verdad? It's like when God gave wisdom to Solomon, right? He doesn't just do it a little bit. He goes above and beyond. Él puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, right? He can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Entonces ellos no solamente sobreviven en Babilonia, prosperan, ¿no? So they don't just survive in Babylon, right? They prosper. ¿Y por qué? Es porque Dios está con ellos, ¿verdad? And why is that? It's because God's with them. Y puede ser ahora una influencia, ¿verdad? Y como José era una influencia en Egipto, ¿verdad? Now they can be, God has put them in a place, right? So they can be an influence. And just like Joseph was in Egypt. Y servir a Dios, entonces no nos perjudicará como algunos creen. And so serving God is not going to make us so we can't, it's not going to cripple us, right? So that we, as some people believe. Mira la comparación aquí que tengo en la pantalla sobre Daniel y José. Look at this comparison between Daniel and Joseph. Fueron llevados a una tierra lejana, ¿verdad? Eran prisioneros ahí, pero eran fieles a las leyes de Dios en medio de una cultura extraña. Y se convirtieron en gobernantes, interpretaron sueños para reyes, los dos.
So the comparison between Daniel and Joseph here, that they were taken to a foreign land, they were prisoners, but they were faithful to God's laws even in the midst of a strange culture. They became rulers in that culture. They interpreted dreams for kings, right? Entonces, y mira que Daniel también sobrevive a sus conquistadores. Él sobrevive, dice versículo 21, hasta el primer año de Ciro. Ciro no era rey de Babilonia, sino de los medo-persas, ¿verdad? Entonces, los medo-persas conquistaron a los babilonios y Daniel sigue ahí más tiempo que sus conquistadores, los babilonios. So, Daniel survives even his conquerors there in that area. Because in verse 21 it says that he was there until the first year of Cyrus. Cyrus was not a Babylonian king, he was the Medo-Persian king, right? And so he even he out-survived his own conquerors. ¿Por qué? Porque Dios está con él, ¿verdad? Why is that? It was because God is with him. Y él sobrevive mucho más que Nabucodonosor y todos los babilonios todos juntos, ¿verdad? Eso es la mentalidad de algunos. Creo que tenemos que poner a cristianos en puestos de alto perfil, ¿verdad? O preeminencia en el mundo para influir la cultura. Y mi respuesta sería que Dios pone a unas personas en estas posiciones, sí, pero típicamente no lo hace, ¿verdad? Daniel es único en esto. So some people I've heard talk this way, that they think we need to get people up in these important positions. You know, if we can get a Christian as the president or as the governor or something like that. And my response is always like, God puts people in those places sometimes, not us, but not usually, right? Daniel is really unique in this. La mayoría de los siervos de Dios no tienen estas oportunidades, pero si usted las tiene, una de estas oportunidades, sea como Daniel, ¿verdad? No busque estas posiciones directamente, pero sirva a Dios y Él les pondrá a usted donde Él quiera, ¿verdad? So, the majority of us are never going to be in a position like this, right? We're never, but if you ever are, right, act like Daniel. And Daniel obviously also gives us exactly the model for how we live in our culture today, even as people of not high position, right? Y también Daniel nos da también el modelo, ¿verdad? Para vivir como gente no de alta perfil en este mundo hoy en día. So serve God, right? And put Him first, and He'll put you where He wants you, right? Entonces Daniel no solamente rechazó a una parte de la cultura babilónica, sino también bendijo a esa cultura. Recuerda Jeremías 29:7, ¿verdad? Él busca el bienestar de esa cultura. Y el resultado de la prueba es que parecían mejor y más fuertes, y también los otros jóvenes después de adoptar el nuevo programa. So remember, Daniel didn't only reject part of the culture, he did do that, but also he sought to bless that culture, and we read Jeremiah 29:7 that says, seek for the welfare of that culture. And the result of that, right, from the test was that he did benefit the culture. They seemed better and stronger than all the other young people in the program. Y llegaron a ser una bendición, ¿verdad?, a la cultura por obedecer a Dios. Es exactamente lo que Dios dijo que quería hacer con Abraham, ¿verdad? Y con todos los cristianos, que quiere hacernos también una bendición al mundo. So they by doing this, ended up being a blessing to their culture by obeying God, in fact. And that's exactly what God wanted to do with Abraham, right? To make him a blessing. It was what He wants to do with all of us. Para terminar, quiero compartir un versículo con ustedes que creo que para mí ha sido un clave para cómo puedo glorificar a Dios en este mundo. Mira Mateo 5:16.
I want to just in conclusion share with you a verse that for me has been so helpful and just a key in trying to think about how am I going to glorify God in the world today. Mira Mateo 5, versículo 16. Matthew 5, verse 16. Dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces mira, el reto, ¿verdad? Es que hacemos buenas obras para que glorifiquen a su Padre, ¿no? No para nuestra gloria, sino para su gloria. Y creo que entonces la fórmula es confesar su nombre y también hacer las buenas obras. Y así el mundo glorificará a Dios, ¿verdad? In this verse, right, it says we do good works so that God is glorified, right? How do we do that? I think the formula, right, is that we confess His name. People know that we are Christians, and we do good works, right? And then they will glorify God. Imagínese un momento. ¿Cómo sería si yo hiciera buenas obras, pero el mundo no sabe que soy cristiano, porque no confieso su nombre, para nada? ¿Quién va a recibir entonces la gloria cuando hago buenas obras? Oh, Eric es un buen hombre. Eric es un hombre fantástico. Él siempre ayuda a la gente. So imagine for a second if I did not confess Jesus' name. If people didn't even know I was a Christian, but I did good works, right? What would happen? Who would they glorify, right? Oh, Eric, he's a good guy, man. He just helps people. He's just a good guy, right? Entonces yo recibo la gloria, no Dios. Si hago mis buenas obras, pero no hablo de Cristo. So I'm the one that ends up receiving the glory, right? If I do good works, but I don't preach Christ. No one knows I'm even a Christian, right? Pero imagínese también la otra posibilidad. Si hablo mucho de Cristo, confieso su nombre, pero no hago buenas obras. ¿Qué pasa luego? So imagine the other possibility, right? I confess Jesus' name, people know I'm a Christian, but I don't do good works. Entonces blasfeman al nombre de Cristo, ¿verdad? El mundo va a blasfemar el nombre de Cristo porque dice, si él es cristiano, no quiero ser así, ¿verdad? So imagine the other possibility where I might have already said this, where I confess his name, but I don't do good works. What are the people going to say then? Well, if he's a Christian, I don't want to be like that, right? And Jesus' name is blasphemed because of me. Entonces, las dos cosas, para hacer las buenas obras, para que Él sea glorificado, tengo que confesar su nombre y también hacer las buenas obras en este mundo. So, to glorify God, right, in this world, I need, in order to do my good work so that God is glorified, right, I need to confess His name. I need to preach Christ, but then at the same time, do His works, right, in front of others. Y confiamos en Dios, ¿verdad? Que si seguimos en su camino, que a Él sea la gloria, ¿verdad? So we trust that if we stay in His way, His path, that He will be the one that's glorified by that. Muchas gracias, hermano, por su atención. Y seguimos como estudiando el libro de Daniel y escudriñando las lecciones que Dios tiene para nosotros. So thank you very much. We're going to continue reading the book of Daniel this week and just digging in to see like what is it that God wants us to learn and how we interact with our culture. But muchas gracias por su atención.